Bien, para hablar sobre campañas electorales en redes sociales para elecciones generales del 2021, reglas y regulación, ya nos encontramos con el abogado especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto siempre compartir con ustedes. Señor Iriarte, para que nos comente, ya es un hecho que las campañas electorales se realizarán a través de las redes sociales por la situación que estamos viviendo en este momento por la pandemia. Sin embargo, es necesario hacer esta consulta. ¿Tenemos mecanismos de regulación en las redes sociales actualmente en nuestro país? Las redes sociales son una extensión de nuestros procesos sociales, valga la redundancia de palabras, con lo cual mucha de la legislación fuera de la red también es aplicable a la red. Hay unas largas discusiones sobre si el Internet es un espacio sin reglas o un espacio separado de la regulación vigente, pero ya a nivel internacional, inclusive en nuestro propio país, la legislación que ocurre fuera de la red también es aplicable a la red. Si alguien difama, calumnia o injuria, por ejemplo, a través de una red social, es aplicable la legislación relacionada. Si alguien malutiliza, por ejemplo, para hacer una fake news o noticias falsas o generar pánico o generar algún tipo de alteración social a través de una red social, también es aplicable la legislación en la materia. Y por ende, también van a tener que ser aplicables las legislaciones en materia de publicidad electoral. Sin embargo, las redes sociales es un universo tan amplio que su regulación debe ser bastante complicada. La regulación, sobre todo, tiene que entender dos niveles diferentes. Uno, las plataformas en sí mismas, la mayoría de ellas no están en la legislación, bajo la jurisdicción peruana, por lo tanto no le aplica la legislación peruana de manera directa, fundamentalmente están en Estados Unidos. Y un segundo nivel, que es el nivel de los usuarios, que sí siendo peruanos y teniendo un lugar direccionado que es hacia otros usuarios peruanos, evidentemente la legislación nacional es aplicable, como ya ha venido ocurriendo en los pasados años. Claro, bien, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque precisamente el Jurado Nacional de Elecciones es el ente que se encarga de la fiscalización, de la propaganda y de la publicidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre en este proceso. Sin embargo, OMPE ha anunciado ya que está listando una alianza con Facebook, Twitter y Google para evitar que las redes sociales se conviertan en un espacio de guerra sucia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ya Facebook había comenzado a desarrollar una serie de políticas precisamente durante la campaña electoral en Estados Unidos, en el cual impedía la utilización de contratación de avisaje con una connotación política de modo tal que se pudiera alterar la voluntad popular. Esto también lo han seguido otras compañías, llámese Twitter, llámese Google, con la posibilidad de avisaje en las búsquedas. Siendo así, la alianza que está buscando OMPE dentro de este mecanismo va a ir o debería ir en esta línea de evitar la publicidad que pudiera alterar el proceso electoral. Ahora, también es importante señalar que el uso de tecnologías dentro de los procesos electorales tiene que ser medido y adecuadamente auditado por la población, por cualquier persona, de una manera abierta y transparente. Cabe recordar que el jefe de OMPE, al inicio de su mandato, había indicado que el sistema de voto electrónico no había sido auditado y por eso no va a ser aplicado el sistema de voto electrónico presencial o no presencial durante las elecciones próximas hasta que haya un mecanismo de auditoría pública y abierta. Esto es decir, las tecnologías pueden ayudarnos, pero tener cuidado con las mismas si es que las mismas no protegen adecuadamente el secreto del voto. Claro, y es que aquí ya entramos a un terreno más importante, que es de los ciudadanos frente a las redes sociales, frente a la desinformación. ¿Cuál sería el rol de los mismos? ¿Cómo tendrá que mantenerse la ciudadanía frente a las fake news, frente a la guerra sucia? La mayoría de plataformas digitales tienen la opción de denunciar contenidos o denunciar a determinados usuarios que pueden estar colocando información que pueda atentar contra los procesos democráticos. Una primera misión que tienen los usuarios es si encuentran un contenido que es una fake news, una noticia falsa, una desinformación o un usuario que está agrediendo a otro, que está haciendo un discurso de odio, puede denunciar el contenido o denunciar al usuario. Normalmente las plataformas digitales toman esto mucho en consideración, más en un tiempo como es el electoral que se nos viene. Sin duda, además, esto tiene que ir acompañado de una creación de una cultura digital de ciberseguridad fundamentalmente para los usuarios, para que no estén compartiendo su información y permitan, por ejemplo, la usurpación de identidad en entornos digitales y hagan aparecer que una persona dice algo cuando esta persona no lo ha hecho. Pero precisamente porque ha entregado su propia información a este usuario. Claro, y ahora vamos un poco más por las fake news. ¿Qué tanto daño pueden causarle a un candidato, a una agrupación política, una fake news?
Las fake news no aparecen con el Internet. Esto es lo primero que hay que aclarar. Esto preexiste en estos mecanismos de desinformación durante la vida misma, pero más en tiempos electorales ha sido común en los largos años que se tiene los procesos electorales. Lo que sí queda es que la posibilidad de masificar a través de las redes sociales es altísima. Con lo cual lo que tiene que estar prevenido es el usuario a seguir, uno, las fuentes oficiales. Y las fuentes oficiales son las autoridades que están ligadas al proceso electoral, o encontrar información en otro lado, o que no tiene un sustento, o que no tiene una validación por la autoridad, o en este caso por la prensa, si es que adecuadamente ha sido revisada, pues resulta siendo difícil de seguir y atentar contra el proceso. Segundo, los usuarios deben tener en consideración que rebotar una información no necesariamente los sanciona, pero si evidentemente esta información es un fake news, lo que están haciendo es atentar contra el proceso democrático. Y frente a los posibles candidatos, evidentemente el crear contenidos, el crear una red de confianza con los usuarios va a ayudarlos muchísimo. Pero es evidente que las fake news han atentado contra los procesos democráticos, afectan la credibilidad de los candidatos y pueden ser simplemente devastadores si no son adecuadamente controlados a tiempo. Efectivamente, porque además las fake news se propagan rápidamente y se pueden desmentir las mismas, pero el momento de desmentirlas no va a tener el mismo alcance que la propia fake news, ¿verdad? Es correcto lo que tú dices, porque al final, una vez publicada la información, ya entra en un nivel de diseminación que cuando se intenta evitar o decir esto es falso, no hagan caso, salvo que tengas un nivel de mayor alcance que la noticia originaria, va a ser muy difícil de controlar. En las redes sociales será imposible imponer sanciones a aquellas personas que hagan la propagación de estas. No, creo que no hay una imposibilidad, al contrario, creo que si las autoridades electorales adecuadamente hacen el seguimiento de la información, pudiera llegarse a ubicar a los usuarios iniciales del contenido que ha sido considerado como fake news. Lo que sí es que los que rebotan la información, los que hacen retweet, los que hacen repost, no necesariamente van a tener una sanción, dado que la sanción es al primer emisor o al emisor originario del contenido. Claro, ahora viendo más o menos el panorama en el que nos encontramos en el marco de la pandemia y también que los plazos son demasiado cortos porque ya estamos en el proceso electoral, ¿cómo observa usted que se realizará esta campaña en redes sociales? Creo que, que se le está echando mucha, tratando de hacer que las redes sociales van a ser el valor diferencial. Evidentemente van a ayudar a divulgar la información, fundamentalmente herramientas como Twitter, van a ser súper útiles para que la prensa rebote la información en los medios tradicionales. Pero no debemos entender las redes sociales como el factor determinante para el proceso electoral. Es el lugar donde van a tener que comunicar sus ideas, no se pueden hacer visitas a las personas porque precisamente por el distanciamiento social no se pueden hacer mítines, pero lo que sí se puede hacer es divulgar información. En esa medida de que te hagas conocido, de que puedan conocer tus ideas, puedas refrendar ideas que tienes o tu partido o tu organización, vas a poder tener un respaldo. Pero durante los diversos procesos electorales, las redes sociales lo que han hecho es afianzar o consolidar el voto ya obtenido, tratar de atraer a los indecisos, pero no necesariamente le quita votos al otro, que ya tiene a su vez su base partidaria propia o su base de personas, de votantes que van a votar por ellos. Entonces hay que tener un especial cuidado en no endiosar las redes sociales, pero sí, sin duda alguna, no se ganan elecciones con redes sociales, pero sin redes sociales no, probablemente no van a ganar ninguno. Bien, es importante establecer estas diferencias. Y finalmente, señor Iriarte, nos gustaría que usted dé un mensaje al elector de cómo manejarse en el marco de las redes sociales dentro de este proceso electoral. Las redes sociales, como extensión de la vida, son un lugar donde tenemos que respetar los derechos humanos de manera plena. Por un lado, que se nos respete nuestro derecho a la libertad de expresión en toda su gama y formas de expresión, pero al mismo tiempo que esta libertad de expresión que utilizamos respete el derecho al honor, a la privacidad y los derechos humanos de las otras personas. Por lo tanto, igual que tenemos las redes que permiten divulgar nuestro pensamiento, compartir, debatir, por más duro que sea el debate, pero debate, mientras se debatan ideas es correcto. Cuando lo que se hace es divulgar información falsa, por un lado, o lo que se hace es agredir a otras personas o incitar a discurso de odio, en realidad lo que está haciéndose es una mala utilización de las redes sociales y evidentemente puede ser sancionado.
Así es, hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias, señor Iriarte, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gusto siempre. Bien, amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.